Bienvenidos a Noé Podcast. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo Noé Podcast. Y bueno, Tony, ¿qué temática vamos a hablar hoy? Pues mira, Javi, desde que Cristo nació y se dio a conocer, hay diversas teorías. Unas dicen que, bueno, que Cristo fue solo un hombre, que tiene su familia aquí en la tierra y que, bueno, una moral buena que hay que seguir. Hay otras que dicen que es Dios y que eso de hombre no le pega. Y bueno, nosotros creemos que es verdadero Dios y verdadero hombre. Y bueno, Javi, ¿quién ha venido a hablar de eso con nosotros? Bueno, pues hoy tenemos la oportunidad de que está con nosotros Don Luis. Él es sacerdote aquí en la parroquia. Algunos lo recordaréis porque apareció en el vídeo de funciones parroquiales. Y bueno, ¿qué tal está, Don Luis? Bien, y muy contento de estar aquí con vosotros y tener la oportunidad de hablar de lo que es más apasionante para los sacerdotes, que es Jesucristo. Para un cristiano, no solo para un sacerdote. Desde luego, es la piedra angular. Y para partir de una base, creo que es importante definir, bueno, no definir, sino quién es Jesús. Bien. Jesucristo, ante todo, es un personaje histórico. Tenemos una serie de testimonios, no solo los evangelios, que son los más importantes, sino también testimonios apócrifos de la existencia de Jesús, escritores judeocristianos y escritores paganos también, que hablan poco, pero lo suficiente para saber que es un testimonio histórico. Digo que los evangelios son un testimonio histórico muy importante porque no hay un libro que esté más cercano a las copias que tenemos a los sucesos que los evangelios, ¿no? Por ejemplo, de la Ilíada y la Odisea, la copia más cercana que tenemos a los sucesos es de 15 siglos después. En el caso de los evangelios es, en el primer siglo ya tenemos un trozo del evangelio de San Mateo y en el siglo II ya tenemos prácticamente todos los evangelios, ¿no? Y no hay un libro más estudiado, que es una fuente histórica estupenda. Bien, Jesucristo pues, es un personaje histórico. Tenemos también un testimonio histórico de que murió y un testimonio histórico que resucitó, porque después de muerto y de haber certificado a los soldados romanos y a la autoridad romana que había fallecido en la cruz, permiten que sea sepultado y al tercer día empieza a aparecerse a una serie de personas de una manera diferente, ya en otra dimensión. Y de todas formas, para creer en la resurrección de Jesucristo hace falta un don que es la fe. Pero es un testimonio histórico también que tiene que mover a esa disposición de la fe. Y antes de meternos en hablar de Jesucristo, quería hablar siempre lo titulamos el misterio de Cristo, ¿no? Hablar de misterio significa solamente que supera nuestra capacidad intelectual. No es que sea una cosa mágica, no, es absolutamente racional, porque Dios es razón, Dios es inteligencia, pero no es nuestra inteligencia capaz de desentrañar todo el misterio de Jesucristo, como tampoco es capaz de desentrañar el misterio de la Santísima Trinidad, ni el de la Eucaristía, ni tantos, en general todos lo llamamos misterios, ¿no? Bien, y muchas cosas humanas tampoco somos capaces de entender y sin embargo pues las creemos en la electricidad, aunque no sepamos cómo va a funcionar la electricidad, ni siquiera los físicos saben cómo la estructura íntima de la electricidad, ¿no? Y no digamos ya de la energía atómica, ¿no? Bueno, y quería también dar dos nociones importantes, me parece, para entender lo que voy a explicar a continuación, que son las nociones de naturaleza y de persona, ¿no? La naturaleza, al hablar de naturaleza, decimos qué es algo. O sea, nosotros y los que nos escuchan tenemos una naturaleza humana, ¿no? Somos seres humanos. Entonces, ¿qué somos? Seres humanos, naturaleza humana. Persona designa el quién es. Yo soy Luis, tú eres Antonio, tú eres Javier, Javi también. Entonces, bueno, a Javier no le bien, no le ven ahora. Pero bueno, la persona es quién es, ¿no? Entonces, si nosotros preguntásemos a Jesucristo, ¿qué eres? Pues nos diría, yo soy naturaleza divina y naturaleza humana. Y si le preguntáramos, ¿quién eres? Yo soy la segunda persona de la Santísima Trinidad. O sea, es una persona que desde toda la eternidad es Dios, pero que en el tiempo asume una naturaleza humana sin menoscabo de la naturaleza divina, ¿no? Entonces esto claro, es superior a nuestra capacidad intelectual, pero así
podemos entender que todas las acciones de Jesucristo son acciones de Dios. Por eso el Papa Francisco habla de que Jesucristo es el rostro de Dios, lo dice muchas veces, ¿no? Porque cualquier acción humana que hace Jesucristo la está haciendo la persona del Verbo, que es Dios. Entonces, en actos, digamos, humanos, simplemente rascarse o la digestión, bueno, pues eso tiene poca importancia. Pero sí que conocemos a Dios a través de la capacidad de perdonar, de querer, la capacidad de darse a los demás, la capacidad de ser misericordioso, de comprender a las personas, de valorarlas. Estamos viendo ahí cómo es Dios. Si a nosotros, antes de la venida de Jesucristo, nos hubiera preguntado quién es Dios, podríamos decir, Dios es un ser eterno, el principio de todo, es omnipotente, términos abstractos, ¿no? Cuando viene Jesucristo, nos explica, Dios es amor, Dios es Padre, Dios es misericordia, y es de esta manera, misericordioso, hasta el punto de cargar con todos nuestros pecados y morir de esta manera tan cruel, que es el amor de Dios, ¿no? Bien, entonces, somos unos afortunados, porque conocemos esa humanidad santísima de Jesucristo, que es verdadera, y esa divinidad. Digamos que la humanidad santísima de Jesucristo es la puerta de entrada a la Trinidad, porque cuando estamos conociendo la humanidad de Jesucristo, oímos sus parábolas, contemplamos su vida, estamos tratando a la segunda persona de la Santísima Trinidad y ya estamos metidos en la Trinidad. Estamos tratando al Padre, porque somos sus hijos, y el Espíritu Santo nos está tratando a nosotros para que entendamos, para que vivamos ese amor entre el Padre y el Hijo y estemos viendo lo que se llama la vida intratrinitaria, ¿no? Que es lo que Jesucristo dice en la última cena, ¿no? El Padre y yo vendremos y haremos morada en nosotros, ¿no? Es una cosa maravillosa, que es lo que llamamos contemplación, ¿no? Bien, desde el principio la Iglesia ha tenido que defender esto. Al principio, pues causaba un poco de dificultad, pero vemos ya en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de San Pablo, pues vemos que causaba dificultad de decir cómo es posible que Dios muera en la cruz. Entonces, algunos dicen, no, es que Dios habitó en el hombre Jesús desde el bautismo de Juan hasta la última cena. Y la Iglesia dice, no, Dios desde el momento de la encarnación es el que se encarna en las entrañas de la Santísima Virgen María. Y lo es para siempre. O sea, la unión de la naturaleza humana y divina ya es por toda la eternidad. Siempre Jesucristo pues está en el cielo, está en la Eucaristía, pero está como Dios y como hombre, ¿no? Entonces, la Iglesia ha tenido que defender eso, y ha tenido que defender también pues, lo contrario, que no fuera Dios, ¿no? que fuera un simple hombre, ¿no? Esto es más moderno, pues representar a Jesús como un hippie, que tuvo un profeta, que no tuvo mucha suerte, que le salen las cosas mal, ¿no? Pero un hombre extraordinario, ¿no? O simplemente, pues, que la naturaleza humana era un disfraz, no era auténtica, sino que era como un disfraz que se puso, como decían los griegos, se ponían una máscara para el teatro. Pues se dice eso, pues la máscara que se pone Dios para estar aquí con nosotros, pero realmente todo es pura apariencia, ¿no? Es una obra de teatro, ¿no? ¿Y tú querías enseñar algo? Bueno, yo así un poco de introducción porque usted está hablando del misterio de la encarnación. Sí. Como hemos visto antes, que ha explicado lo que era el misterio. Y era simplemente, bueno, cómo podemos nosotros, que es lo que estaba explicando, entender que es verdadero Dios y verdadero hombre. Bueno, la explicación técnica, digamos, la he dado, ¿no? Lo Claro. que hace falta es tratarle, ¿no? Sí. Esto es lo que hace falta. Nosotros solemos tener una idea de Dios vaga, ¿no? El creador a veces nos representa como un viejo de barbas en una nube, ¿no? Y entonces, pues, simplemente para representar la eternidad, ¿no? Pero Dios no es representable, ¿no? Porque no tiene un cuerpo. Jesús sí. La segunda persona de la Santísima Trinidad tiene un cuerpo. Entonces, ya digo que es el vehículo de entrada, la puerta de entrada, es lo mismo, yo soy el camino, lo dice él, soy el camino, la verdad y la vida. O sea, que nadie va al Padre sino por mí. Tenemos que entrar a través del trato con la humanidad santísima de Jesucristo. ¿Qué pasa? Que la iconografía, desde los primeros siglos, es muy austera de todo esto, ¿no?
¿Por qué? Porque nosotros vivimos en el mundo de la imagen. Desde que hay fotografías, hay vídeos, hay películas, pues podemos captarnos hablando, sonriendo. Antes era un busto hierático de un emperador, era sin hacer ningún gesto. Y las primeras fotografías incluso son así, porque tardaban varios minutos y entonces, para que no saliera nada haciendo un gesto raro, pues estaban completamente hieráticos, ¿no? Parecían familias tristes las primeras fotografías, ¿no? Y además, los primeros cristianos, precisamente para mostrar que Jesucristo es Dios, no le muestran y nos cuentan muchas cosas, Jesús riéndose, o Jesús contando un chiste, o contando una broma, ¿no? Pero los evangelios sí que nos dan pie a ver cosas en este sentido, ¿no? De entrada, nosotros creemos, lo decimos, que Jesucristo es perfecto Dios y perfecto hombre, ¿no? O sea, no es... Por tanto, ¿qué significa la perfección en el hombre? Significa no ser Superman, ¿no? Jesucristo como hombre tiene limitaciones, ¿no? Tiene la limitación de que puede sufrir, de que no puede volar, porque no es Superman, no puede aguantar una hora debajo del agua. No puede, o sea, las limitaciones humanas las tiene, pero es el más inteligente. Y lo vemos en las parábolas. Las parábolas de Jesucristo muestran una sagacidad y bueno, pues para explicar cosas muy profundas, porque estamos acostumbrados a leer el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas en la parábola del hijo pródigo, pero es que eso explica con una profundidad inigualable lo que es la relación entre Dios y el hombre pecador y Dios misericordioso que está esperándonos, etc., ¿no? Y lo mismo podríamos decir pues, de otras muchas parábolas para explicar el reino de los cielos, como que no es un sitio allá Shangri-La, ¿no? Es una cosa abstracta, ¿no? O sea, es el más inteligente, es el más amable, ¿no? O sea, nadie tiene la capacidad de ser amado como Jesucristo. Y vemos cómo es tan amable que los niños, bueno, porque los niños tienen un sexto sentido, ¿eh? Entonces, cuando ven a una persona con cara larga, se van tomando. Sí, sí. En cambio, los niños se acercan a Jesús, quieren estar con él. Los mayores, los enfermos, los leprosos que estaban proscritos, que nadie se atrevía, ellos no se atrevían a acercarse, tocaban la campanilla, se acercan a Jesús con confianza, se atrae. Es muy amable, muy lindo de ser amado. Por tanto, el más interesante, ¿no? Todos nosotros nos gustaría, alguna vez decir, no, me encantaría hablar media hora con el Papa, o con tal persona, o con esta persona porque es muy inteligente, o porque me gusta el fútbol y quiero hablar con él, ¿no? Sí. Bueno, pues nadie más es más interesante que Jesucristo. La gente le seguía, se olvidaban de comer, de dormir, de días y días. Los apóstoles le siguen 3 años dejando a familia y a trabajo y todo, ¿no? Pero porque les daba algo, no. Si encima les exigía ser buenos y les llevaba por unas caminatas tremendas, pero estaban al lado de Jesús. Estar al lado de Jesús era algo que valía todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿cuántos ejemplos nos da el Evangelio de esto? De gente que lo deja todo por seguirle, ¿no? Bien, y es el más amable, digo, el más interesante, el más alegre. Alrededor de Jesucristo siempre hay alegría. La gente se alegra. Te dicen muchas veces, ¿no? Cuando el episodio cuando vienen los herodianos y los saduceos, que eran enemigos entre sí, se juntan para hablarle del tributo al César, ¿no? Y él, con mucha astucia, les dice una respuesta que les deja perplejos. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Dice el evangelista. La gente se alegraba, ¿no? O sea, se oía una carcajada tremenda. La gente alrededor, al ver la respuesta de Jesús, la perplejidad de aquellos seres que eran no muy queridos por la gente. Entonces, alrededor de Jesús todo un ambiente de gran alegría. Jesucristo es el más alegre, el que nos hace reír, el que nos hace sentirnos bien, el que nos hace tener esa plenitud. Con los apóstoles que tienen más confianza, pues a veces les da... Fijaros ahí, por ejemplo, cuando están remando en la barca por la noche y tal, y Jesús se aparece andando sobre las aguas. Es un fantasma, es un fantasma. No, es una broma que les gasta. No, que soy yo, no os preocupéis, ven.
si eres tú, déjame ir andando por las aguas, y me dices, ¿no? Bien, muchas de las cosas les aseguro que como escribir un libro entonces era una cosa muy difícil y costosa, pues ahorran muchos detalles, ¿no? Que nos gustaría tener, cómo era el rostro de Jesús, qué pruebas estaba, cómo era la alegría de la gente de alrededor, ¿no? Nos hubiera gustado tener más detalles, pero estos son los que tenemos que leer entre líneas en el Evangelio. Por eso el Evangelio siempre es buena noticia, buena nueva, porque siempre nos da algo nuevo. Aunque lo sepamos de memoria, lo leemos despacio y descubrimos una palabra, descubrimos, ay, esto, ¿cómo estaría mirando esta persona? ¿Qué pasaría con estos otros, no? Y por eso también es muy bonito que nosotros nos metamos en el Evangelio como un libro vivo, porque lo es, porque no es un libro, una narración del pasado sin más, sino que es, al ser Dios que entra en la historia, es un libro que está vivo. Nosotros somos protagonistas del Evangelio. Yo estoy escuchando las parábolas, a veces estoy diciendo crucifícame, y a veces estaré siendo Judas, como nos presenta hoy en la liturgia, y otras veces estaré siendo San Pedro, que quiere dar la vida por él, y otras veces seré el Cireneo, y otras veces seré un pastor que va a Belén, ¿no? Pero soy todas esas personas y tengo que meterme ahí a descubrir el rostro humano de Jesucristo, que es Dios. Bueno, don Luis, otro tema que nos parecía bastante interesante para hablar en este podcast es qué podemos aprender de la vida oculta de Jesús. Fantástico, eso es un tema. Ahí está, los evangelios, de esto solamente hablan San Mateo y San Lucas, ¿no? Como sabéis que San Marcos y San Juan empiezan ya en la vida pública, en el bautismo del Señor. Y son muy pocas páginas. Jesucristo realmente podía haber empezado la vida pública y no decir de dónde venía, ni dónde había nacido, pero no tener esas pocas páginas de San Lucas y San Mateo. Y no nos preguntaríamos nada, dijimos, no, pues de repente apareció Jesús en la tierra y empezó a predicar y tal, y luego fue crucificado, etc. Pero él ha querido pasar 9 meses en el vientre de su madre, nacer, ser un niño pequeño, ser un niño un poco más mayor, un bebé, algo, ir creciendo, ser un jovencito, un niño, un adolescente, una persona más madura, 30 años, ¿no? Esto es maravilloso porque la mayor parte del tiempo que pasó Jesús en la tierra es la vida oculta. Que es oculta porque está oculta la divinidad, no se manifiesta ni en milagros ni en parábolas, ¿no? Sino que la gente le tiene como uno más, ¿no? Bien, y sin embargo, ¿qué nos está diciendo el Señor ahí? La importancia de la vida ordinaria, ¿no? O sea, que Dios estuvo santificando las cosas que me pasan a mí, la familia, el trabajo, las dificultades, porque tuve que pasar muchas dificultades económicas, de pobreza, de pasar hambre, también la alegría, porque nos habla de cómo jugaba con los niños en la calle y jugaba a eso que diríamos las películas, ¿no? Pues eso de uno hace una representación y el otro tiene que, o sea, no canta las lamentaciones y no tiene que hacer que llora, no canta las cosas de alegría y tiene que hacer que ríe, ¿no? Pues adivinar eso, ¿no? Y luego pues vemos la cantidad de amigos que tiene, ¿no? Está en unas bodas, pero quiere decir que otras muchas veces habría ido a bodas, y en unas bodas Jesús no está en la esquina diciendo parábolas, ¿no? Está cantando, bailando, bebiendo vino, comiendo, disfrutando con los demás, sin excesos, pero riéndose, pasándolo bien, deseándole una felicidad a los novios, etc. ¿Y de dónde vienen todos los apóstoles y discípulos? De la amistad de Jesucristo, por el trabajo, por la familia, por las veces que paseaba por Cafarnaúm y alrededores, en el lago de Tiberíades, pues va llamando a unos que le conocen, otros incluso son parientes suyos. Es muy curioso, esos 72 discípulos a los que manda a predicar de 2 en 2, pues no aparecen de repente, sino que son conocidos de Jesucristo, a los que va dando, y se fía de ellos, ¿no? Ir de 2 en 2 a anunciar que está cerca el reino de Dios, ¿no? A mí me manda cualquiera, me dice, oye, vete a 2 hermanas y di que está. Digo, no te me sorprendes. Hay una amistad de Jesucristo con esta gente, una relación previa,
y una admiración por su parte que les lleva a decir, sí, pues vamos, y lo hacen, ¿no? O sea, amistad, vida de familia. En una palabra, amor, porque Dios es amor, Jesucristo es amor, todo lo que hace es amor, ¿no? Y entonces, la familia con muchos problemas, no nos damos cuenta, ¿no? Quizá de que Jesucristo y Santa María y San José no son ciudadanos romanos, están en una nación que está invadida por un imperio, lo que significa, oye, si hoy eso es someter a una nación, imaginaros en el siglo I, lo que significa de injusticias, chanchullos, de que, bueno, pues corruptelas, ¿no? De que no hay trabajo, de que pasan hambre, de engaños, ¿no? La que hoy no te pagamos, ¿no? Hoy, pues, compañeros de trabajo, gente que no sé qué, pues, no le tratan bien. O sea, que usted vivió esas injusticias y bueno, nosotros las podemos ver en nosotros también y decir, ¿cómo puede suceder esto a mí? Jesucristo vivió esto mismo. Problemas familiares, pues imaginaros cuando se van a Egipto y no pueden mandar un WhatsApp diciendo que nos vamos a Egipto, ¿no? Entre la familia, oye, ¿estos dónde están? Que se han muerto porque han ido a Belén y no han vuelto para acá y tal. De hecho, se ve que había cierta fricción en la familia porque al final, cuando vuelve a Nazaret ya en la vida pública, dicen que está loco, está enajenado, pero no es este el hijo de María y tal, ¿no? Ha perdido la cabeza, ¿no? Se vio que había ahí ciertas fricciones, problemas familiares, pues claro. Y no pudo hacer milagros allí, porque no encontró un ambiente de cariño, precisamente en su pueblo, ¿no? Bien, entonces, ¿esto a nosotros qué nos dice? Pues que la vida ordinaria tiene un sentido divino, nada más y nada menos. O sea, si uno dijera, no, yo tengo que imitar a Jesucristo, pero yo no voy a morir en la cruz, y menos voy a resucitar por mí mismo, menos voy a hacer milagros, convertir agua en vino, resucitar a un muerto. ¿Cómo voy a imitar a Jesucristo? Voy a imitar a Jesucristo siendo un buen hijo, un buen padre, un buen esposo, una buena esposa. Puedo imitar a Jesucristo trabajando bien, haciendo bien mi trabajo. Puedo imitar a Jesucristo no quejándome, que es el vicio de nuestros días. La queja por todo, ¿no? Si tengo, porque tengo, y si no, porque quiero tener más, ¿no? Y puedo, pues, ser buen amigo de los demás, puedo perdonar, puedo ser misericordioso, hasta 70 veces 7, puedo hacer muchas cosas, puedo querer ser amable con los demás, ayudar a cada uno en lo que puedo, en lo que necesite, y amar, ¿no? O sea, hay unas devociones en la Iglesia que son maravillosas, que es la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Qué significa esa devoción? Pues significa la devoción al amor de la humanidad santísima de Jesucristo, ¿no? Es conocer, pues, que por todos los poros de la piel Jesús lo que da es amor, ¿no? Es cariño verdadero, ¿no? Y esto pues, lo puedo hacer, por eso esa devoción es muy importante, ¿no? Las devociones también importantes en este sentido, las llagas de Jesucristo, pues cuando Él se presenta a los apóstoles dice, mirad las manos y los pies como su DNI, señales de identidad, a las llagas, ¿no? Entonces, meterse en las llagas de Jesucristo ya no es ahora mismo haber resucitado una herida fea, es algo que está glorioso, por tanto es algo que te rebosa amor, las llagas de Jesucristo, llagas de las manos, de la espalda, de todo el cuerpo estuvo llagado, ¿no? El costado, los pies. Bueno, pues tener esa devoción a las llagas de Jesucristo es la devoción al amor, a dejarse llenar del amor, estas palabras que dice esa oración que decía San Ignacio de Loyola, el alma de Cristo, santifícame, ¿no? Dentro de tus llagas escóndeme, ¿no? Quiere decir, que me envuelva tu amor, ¿no? Esto es lo que pedimos ahí en esa devoción. Bien. ¿Una cosa más? Bueno, sí, antes de darle consejo a los jóvenes, que lo pedimos siempre, y a las demás personas que nos ven, nosotros, ahora mismo, que más o menos, bueno, ha explicado unas devociones, pero ¿qué importancia tiene para nosotros contemplar esa humanidad de Cristo, contemplar la humanidad santísima, ¿no? O rezar con ellos, o estar más unidos a Jesús gracias a ellos? Muy bien, pues yo creo que hay dos palabras muy importantes aquí,
que son libertad y obediencia. Jesucristo es el más libre de todas las personas, ¿no? O sea que no hay acto más libre, lo dice pues, la teología, y yo creo que los papas lo han dicho. No me acuerdo ya si es el Papa Francisco, el Papa Benedicto, pero dice el acto de la cruz, la muerte de Jesús en la cruz es el acto más libre de la historia de la humanidad. Jesús es plenamente libre. ¿Y en qué ejerce la libertad? En la obediencia. ¿A qué se dedica? A obedecer. Pero no es un esclavo, no es que no tiene más remedio que hacerlo, ¿no? Sino que la obediencia le hace libre. Entonces, es muy importante entender esto para entender a Jesucristo y para que nosotros nos acerquemos a Él, porque ahora vivimos una época muy individualista, bastante rebeldía, ¿por qué esto es pecado? ¿O por qué esto es no sé qué? ¿O por qué no puedo hacer esto? ¿O por qué me mandan a hacer esto otro? Y entonces, en vez de buscarle un ejercicio de la libertad a la obediencia, se entiende la libertad como romper todo tipo de ligación con los demás y con los padres, con la iglesia, con el Estado, obedecer. Es lo que nos enseña Jesucristo. Entonces, tratarle a Él precisamente va por aquí, me parece. Es entender que en su humanidad santísima la perfección humana será siendo libre, obedeciendo, y la perfección humana no es ser rebelde. La perfección humana y, por tanto, la alegría, la felicidad, no es ser una persona soberbia y que quiere por encima de todo imponerse, ¿no? Sino, pues, entender de esta manera a Jesús. Creo yo que esto es muy importante entenderlo, si no, pues haremos una figura de Jesús así, como decíamos antes, un poco ejemplo, pero carente de lo más importante, ¿no? Y ya por último, bueno, el mensajito que le quiera dar a la gente sobre este tema y sobre todo de eso que hemos estado hablando, ¿no? Sino tener otro concepto de obediencia, sobre todo. Bueno, pues el mensaje, estamos en miércoles santo hoy, ¿no? Pero esto os puede ver en otros momentos, ¿no? Pero estamos viviendo, y además con mucho orgullo intentamos, si nos deja la lluvia, sacar nuestros titulares a la calle para mostrar el orgullo de nuestra fe, mostrar que estamos orgullosos y que no es un fracaso la muerte de Jesucristo, sino que es el triunfo de la humildad, es el triunfo de la obediencia. Entonces, luego Él nos dice, si queréis seguirme tenéis que coger la cruz. Y la cruz no hay que esperar a tener cáncer de hígado para esto es una cruz, no, sino la cruz es lo de cada día. Que pues yo quería que no lloviese, que me cuesta levantarme, que pues no me apetece ir a clase o ir a trabajar, que me cae mal tal persona, que otra persona pues me ha hecho una faena porque ha sido impuntual, que hoy me duele la cabeza, ¿no? Pues son bien cosas, es abrazar la realidad ordinaria, la nuestra, porque no, si yo fuera tal, si no hubiera nacido no sé dónde, yo sería feliz, ¿no? Es que en la imaginación no existe Dios, no está Dios. Dios es lo más real. Y por tanto, solamente en la realidad nuestra vamos a encontrarnos con Dios, con Jesucristo. Esa realidad, ¿cuál es? Pues eso, que a cada uno tenemos que hacer cada día, nuestro trabajo, nuestra vida de familia, las imperfecciones que nos rodean y las propias también, ¿no? O sea que, es que yo no puedo tratar a Jesucristo como si fuera un pecador, precisamente por eso. Si te creías un fuera de serie, pues entonces Jesucristo te diría, mira, no me necesitas, ¿no? Precisamente porque somos pecadores, pero tenemos que reconocernos como tales, pues es como podemos ser abrazados por Jesucristo, ¿no? Y dejarnos abrazar por Él, ¿no? Bueno, pues con esto ya terminaríamos el podcast. Agradecerle a don Luis por este momento que ha tenido y que yo creo sobre todo que es muy importante, ¿no? Tener ese concepto que hoy en día a lo mejor puede estar un poco difuso o quizá la gente no lo puede entender exactamente como lo hemos explicado aquí. Y nada, Tony, si tienes algo que decir. Bueno, no, pues yo simplemente eso, yo agradecer también a don Luis, agradecer a la gente que nos está viendo, porque es un tema importante. De hecho, mis niñas de catequesis, si lo están viendo, se reirán porque yo desde que empecé llevo 2 años solo diciéndole quién es Jesús. O sea, pero no es la misma frase. Jesucristo, el Hijo de Dios, es nuestro Salvador, para que lo entiendan. Entonces, pues bueno, que era un tema importante y que todos los cristianos lo tenemos que tener en cuenta.
Bueno, pues con esto finalizamos y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Muchas gracias.